dolorosa, triste día en Jerusalén. Los soldados le abrían paso a Jesús, mas algunos se acercaban para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que en su espalda recibió. Con espinas coronaron a Jesús, y su cuerpo tambaleaba bajo el peso agonizante de esa cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Por la vía dolorosa, la furiosa multitud, crucifíquenle, gritaban a Jesús. Mas algunos le lloraban porque amaban al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. La sangre que él vertió en la cruz por mí, las calles manchó en Jerusalén. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. A morir por amor a mí, por amor a ti. Reciban un cordial saludo de este servidor y de la Iglesia Bautista La Fe en Maracaibo, Venezuela. Luego de haber escuchado la preciosa interpretación de nuestra hermana Rosa Virginia acerca de la ruta de la vía dolorosa que a Jesús le tocó transitar en la cruz del Calvario, en esta oportunidad quisiéramos también acercarnos a Isaías 53, que tiene un contenido similar con el sufrimiento del siervo del Señor, del Mesías prometido, de Jesús, del Cristo. Él, Isaías, con 700 años de antelación, Dios le permite al profeta visualizar el sufrimiento de Jesús en la cruz. Por lo tanto, el contenido de Isaías 53 nos enseña que Jesús, por su gran amor, sufrió la crueldad humana al tomar nuestro lugar y morir por ti y por mí,
para acercarnos a Dios. Esa es la enseñanza central. Y este relato de Isaías 53 nos enseña a través de varias facetas. En primer lugar, nos dice que Jesús sufrió despiadadamente. En esos primeros 3 versículos nos menciona precisamente eso. En el versículo 2, precisamente él dice que subió como retoño delante de él y como raíz en tierra seca. Dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Es decir, él dice que le vimos sin atractivo. No hay parecer en él ni hermosura. Isaías ve a Jesús sin atractivo, lo ve sin hermosura, lo ve completamente desfigurado. Eso es lo que precisamente en el versículo 14 del texto anterior es lo que Isaías nos relata. Él dice, de tal manera que muchos se asombraron, pues la desfiguración que tenía en su aspecto hacía que no pareciese hombre, ni su apariencia pareciera humana. De tal manera que según Isaías, el rostro y la anatomía de Jesús, el cuerpo de Jesús, la apariencia de Jesús, el aspecto de Jesús fue completamente desfigurado. De tal manera que él dice que no era atractivo el mirarle, no había hermosura en él. Por lo tanto, si no hay atractivo el aspecto que Jesús tenía al ser desfigurado por el castigo que le fue infligido, al que fue sometido, desfiguró en él la apariencia humana. Y es que Jesús fue sometido a una tortura cruel y despiadada. Realmente los torturadores se ensañaron con Jesús, le infligieron un castigo extremadamente inhumano, muy severo, y él lo toleró y lo aguantó. Los expertos romanos, soldados romanos, eran unos expertos, unos especialistas en causar y provocar un dolor atroz a los reos de crucifixión. Antes de eso, 70 años antes, cerca de Roma, lo que conocemos como la Vía Apia, se habían crucificado a 6.000 esclavos que se habían sublevado contra Roma. Roma aplacó la sedición y los crucificó a todos. 500 crucifixiones diarias, 6.000 en total. Es decir, que ellos no eran unos aprendices, sabían cómo infligir un dolor irresistible, inaguantable, inhumano, implacable a el reo de crucifixión. Al punto que usaban un látigo, y lo usaron con Jesús, un látigo con cuerdas de cuero. Al final de las cuerdas tenían unos metales afilados y con ellos le daban al reo, provocando laceraciones y flagelaciones, provocando por supuesto un dolor intenso, un dolor grande, con heridas abiertas donde salía la sangre. El cuerpo de Jesús estaba lleno de laceraciones, estaba lleno de heridas y de su cuerpo por eso salían cualquier cantidad de sangre. De esta película última que hubo sobre Jesús, La Pasión de Cristo, algunas personas piensan que el productor de la película se excedió al presentar a un Cristo totalmente herido, totalmente sajado, lacerado, lleno de sangre, maltratado. Y algunas personas piensan que se excedió. Pues pensamos que no, porque Isaías precisamente dice que la desfiguración fue tal que su aspecto no parecía humano, ni su apariencia de hombre. Por lo tanto, lo convirtieron por el daño infligido, por el dolor, por el castigo, en un despojo humano. Tanto es así que cuando iba hacia la cruz, sus fuerzas le fallaron, le faltaron y se derribó, se desplomó. Y hubo que apelar a alguien que estaba por allí para que le pudiera llevar el madero hacia el sitio donde le iban a crucificar. Jesús, por supuesto, estaba completamente abandonado por sus fuerzas. Lo convirtieron este sufrimiento en un despojo humano, una muerte lenta, cruel, terrible. Estando en la cruz, muy posiblemente le sobrevino asfixia en la inhalación y en la exhalación. Seguramente por la pérdida de sangre estaba deshidratado, al punto que él dijo, tengo sed.
Y por supuesto pensamos en que también le pudo haber sobrevenido un paro cardíaco, precisamente por haber drenado tantos líquidos de su cuerpo y tanta sangre. La pregunta es, ¿valió la pena tanto dolor, tanto sufrimiento del Señor? ¿Valió la pena? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál es la razón para que Él pudiera estar así? Solo hay una respuesta. Jesús soportó todo ese sufrimiento por amor, únicamente por amor a ti y por amor a mí. Y muestra de ese amor es precisamente el segundo aspecto, es que tomó nuestro lugar. Jesús ocupó nuestro lugar y lo primero que hizo fue tomar sobre sí nuestro pecado, tu pecado y mi pecado. De eso Isaías 53 en 5 oportunidades menciona precisamente ese hecho. Él dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y también dice el versículo 4, Él fue molido por nuestros pecados. Y así en el versículo 10, en el versículo 11 y en el versículo 12. De tal manera que es claro que Jesús tomó mi lugar para llevar el pecado que yo no podía pagar. Porque la Biblia dice que el pecado, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él tomó mi pecado para poderme dar vida a mí, para poderme dar el perdón de mis pecados. Él tomó mi lugar, Él ocupó mi lugar y recibió mi castigo. Recibió todas sus heridas, eran para mí, todo su dolor eran para mí y para nosotros. Pero Él lo llevó en su vida. Por eso dice el versículo 4 que Él llevó nuestras enfermedades. Es decir, las heridas que Él sufrió eran nuestras, no eran de Él. Y también dice, Él llevó nuestros dolores. El dolor que Él sufrió, que Él sintió, eran para nosotros, no eran para Él. Por lo tanto, nosotros tenemos allí específicamente que Él llevó nuestro dolor y llevó el ofensor, el culpable, era yo, eras tú. Nosotros fuimos los que ofendimos a Dios, nos ofendimos a nosotros mismos, ofendimos a nuestro prójimo y ofendimos a la creación de Dios. Es decir, el culpable éramos nosotros. Como ya lo dijimos, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, si alguien debía morir, la consecuencia de mis ofensas, la consecuencia de mi pecado para con Dios, era la muerte mía delante de Dios, no de Jesús. Pero Él dijo, apártate tú, Davilex, yo voy a tomar tu lugar por amor. Y Él recibió toda la justicia divina sobre el pecado de la humanidad que Él llevó en su cuerpo en la cruz. Sufrió el oprobio, sufrió los vejámenes, sufrió el sacrificio, el sufrimiento físico, emocional, porque estaba angustiado. Por lo tanto, Él, inocente, fue declarado culpable por mi culpa. Él pagó mi culpa. Él pagó el precio de mi paz y de mi libertad. Por eso dice el versículo 5 allí, que dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por lo tanto, Jesús tomó nuestro lugar por amor. En tercer lugar, Jesús sufrió un juicio viciado, un juicio injusto. Realmente, desde que apresaron a Jesús con el arresto, fue precisamente un juicio completamente premeditado para condenarlo, un juicio premeditado para sentenciarlo. La sentencia y la condena ya habían sido tomadas con antelación. Cuando Jesús fue arrestado, fue llevado al Sanedrín. En el Sanedrín lo increparon, lo presionaron y ya la sentencia estaba tomada. Los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los escribas, todos ellos fueron por Jesús desnudados en su hipocresía, en su falsedad en la religión, en su hipocresía religiosa, en su falta de integridad. Y cuando ellos se vieron desnudados por Jesús, entonces se vieron amenazados de que su estatus social, su prestigio religioso se viniese abajo. Por lo tanto, tenían que quitar del medio a Jesús. Y la sentencia que tomaron, desde el sumo sacerdote hasta cada uno de los religiosos, fue matar a Jesús. Como ellos no lo podían hacer, fueron a Pilatos a pedir, no un juicio justo a Pilato, fueron deliberadamente a pedir la sentencia de muerte para Jesús.
Pilato dijo: no hallo ninguna causa de muerte en este hombre. Lo envió a Herodes. Herodes dijo lo mismo: no hay causa de muerte para este hombre. Pero ellos insistieron ante Pilato y le dijeron: es digno de muerte porque alborota al pueblo, porque se hace rey. Y entonces ellos presionaron y presionaron hasta que Pilato dijo: hágase conforme a ellos quieren. Y Jesús fue entregado a sentencia de muerte y a condena de la cruz, que era la pena máxima para un reo. Y entonces Jesús no abrió su boca a lo largo de todo este juicio, un juicio lleno de mentiras, lleno de infamia, lleno de falsedades. Pero Jesús no abrió su boca. Dice allí que fue llevado como cordero, como oveja fue llevado a matadero, pero no abrió su boca. Porque él sabía que en vano podía defenderse, pues todas las mentiras y las falsedades y las infamias, todo estaba orquestado con el propósito de quitarle la vida en la cruz. Por lo tanto, él en su sabiduría hizo silencio, sabiendo que la cruz estaba en el camino para redimir al hombre. Y no sabían estos líderes religiosos que estaban siendo usados por el plan de Dios para perdonar al hombre y reconciliar al hombre con Dios. Por lo tanto, en ese juicio, el inocente fue declarado culpable. Y tú y yo, que éramos culpables, Dios nos declaró inocentes, porque Jesús tomó nuestro lugar y fue a un juicio bien mentiroso, bien injusto. La pregunta que nos hacemos es: luego de haber sufrido tanto, de haber tomado nuestro lugar, de haber pasado por un juicio tan injusto, ¿valió la pena todo eso para Jesús? ¿Valió la pena tanto sacrificio, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta tortura? ¿Haberse desdibujado como un ser humano? ¿Valió la pena? La respuesta totalmente es afirmativa. Sí valió la pena. Al final del relato de acá de Isaías, precisamente a partir del versículo 10, él dice así: cuando haya puesto su vida como sacrificio por el pecado, verá descendencia. Vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. A causa de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Es decir, luego que Cristo resucitó, logró precisamente la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y eso lo brindó a todos aquellos que abren su corazón a Jesucristo. Y ese beneficio del perdón de los pecados, cuando la sangre que Cristo derramó en la cruz cubre nuestros pecados, nos limpia de todo pecado y nos pone delante de Dios inocentes, sin mancha y sin culpa. Y por eso es que millones de personas han venido a los pies de Cristo y a la presencia de Dios, porque el sacrificio de Cristo, el sufrimiento de Cristo, del cual nos habla Isaías, y la vía dolorosa, realmente tuvieron un fruto enorme. Gracias, Señor, por haberlo hecho. Gracias porque Jesús sufrió y pagó nuestro precio, el precio de tu amor y el precio de nuestra libertad y de nuestro perdón.